Saludos, estimados amigos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un mini taller, una mini charla con respecto a la escucha activa y la escucha empática con los hijos, especialmente cuando son adolescentes y están en el periodo escolar, ¿de acuerdo? La temática se la ha puesto de este nombre, ¿no? Un poco más didáctico, se llama Conexiones sin gritos, dominando la escucha activa y el diálogo con adolescentes, especialmente cuando están en el periodo escolar. Muy bien, vamos a hacer una introducción a la escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa y la escucha empática como tal? Escuchar no es lo mismo que oír. Por lo general, los padres, los profesores o las personas adultas, por el ajetreo de la vida, solo oímos y a veces oímos lo que solo nos interesa o nos conviene. Escuchar va más allá de aquello. Escuchar va a analizar y sintetizar la información que está expresando la otra persona. Entonces, escuchar va más que oír en solamente las palabras. Por ejemplo, nosotros podemos oír un diálogo en chino, más no entender. Sí, podemos escuchar también la dialéctica en otro idioma, sí, más no entender. Entonces, no sería escuchar, sería oír, ¿de acuerdo? Cuando escuchamos significa que ingresó a más allá del sonido, más allá de las palabras, se decodificó en el cerebro y se lo procesó. Es decir, se lo entiende, se lo procesa a un nivel cognitivo superior para entender y hacer una conexión directa con el otro interlocutor. Oír, podemos oír muchas cosas, ruidos, artefactos, personas como tal, ruidos extraños, etcétera. Escuchar va más allá, va a un proceso intelectivo, en la cual nos permite a nosotros discernir, discriminar, ¿sí? ¿Qué es lo que se está diciendo? Qué es lo que se está intentando transmitir? ¿De acuerdo? En esta presentación exploraremos cómo la escucha activa y el diálogo pueden transformar la comunicación con los adolescentes. Aprenderemos técnicas efectivas para conectar sin gritos y fomentar un ambiente de confianza y un ambiente de respeto. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el núcleo central de nuestro tema. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa implica prestar atención plena a lo que dice el otro. No solo se trata de oír, sino de comprender y también de responder adecuadamente. Este enfoque puede ayudar no solamente a los adolescentes, también a la pareja, también a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, pero en sí, este mini taller, esta mini charla va enfocada a cómo como nosotros como padres y como hermanos mayores, por ejemplo, conectar con una escucha activa a los adolescentes que todavía están en un proceso de maduración cognitiva y de desarrollo, ¿de acuerdo? A fin de sentirse valorados y sentirse entendidos. ¿Por qué razón este tema es tan relevante para mí? Porque en consultoría vienen los padres con sus hijos adolescentes de entre 14 a 17 años y dicen, pues que no me hace caso. Yo le hablo y no me hace caso, pero la pregunta de retorno es la siguiente. ¿Y usted lo escucha? En muchas ocasiones sucede eso, ya dentro de consultoría lo que les hace falta a los chicos es que se los escuche empáticamente, ¿de acuerdo? Y también debes tener una actitud simpática, ¿no? Hacer lo que nosotros conocemos como hacer que la gente se gane tu confianza, ¿de acuerdo? Entonces, escucha empática y escucha simpática, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que le falta a muchos adolescentes. Yo sé que no se viene con un manual para ser buenos padres, mas sin embargo, es descartable dar ciertos tips que nos podrían ayudar a mejorar, ¿de acuerdo? Tal vez se nos puede pasar por alto no realizar una escucha empática, sino creer que todo lo que oímos es lo correcto y las decisiones que uno tome como padre o como adulto también son las correctas, mas no escuchamos qué está más allá dentro de esa persona. Ahora, ¿por qué es importante el diálogo? El diálogo es fundamental para construir relaciones sólidas. Fomenta un intercambio abierto de ideas y permite a los adolescentes expresar sus pensamientos, sus emociones, sin temor a un juicio. En eso es lo que caemos
mucho los profesores o los adultos o los padres, que a veces etiquetamos o hacemos juicios de valor o alguna idea que tal vez está errada, realizamos una serie de estereotipos sobre la persona. Entonces, el adolescente puede tener muchos pensamientos erróneos o ideas irracionales, pero nosotros como adultos con más experiencia no vamos a hacer que la persona se sienta culpable por pensar así, es decir, hacerlo creer como un tonto. Al contrario, nosotros tenemos que ayudar a que el adolescente debata esos pensamientos y esas emociones y él mismo se dé cuenta que está equivocado, que es muy difícil. Esto me recuerda a eh, lo que decía Sócrates, ¿no? Empezar a lo que es el debate socrático, ¿no? El pensamiento socrático explica eso, ¿no? Hacer que el otro interlocutor se dé cuenta de sus distorsiones, se dé cuenta de sus errores, más no tú decirle, ve, estás equivocado en esto, porque a nadie le gusta ser tonto, a nadie le gusta crear, que la gente lo de su entorno lo vea como un tonto o que su pensamiento sea absurdo. Es mejor que el mismo sujeto se dé cuenta que lo que está diciendo es incoherente, más no decirle ignorante de cierta manera, porque los adolescentes en esta edad son muy susceptibles. Esto crea un espacio seguro para el aprendizaje mutuo. Recuerde que el ser humano se va desarrollando y va mejorando conforme aprende. Un pensamiento dentro de la filosofía explica que no existe ser humano malo, sino que es ignorante. Pero no ha llegado nadie, por ejemplo, Sócrates dice, no ha llegado un filósofo a enseñarle, a decirle que está equivocado. Por tanto, actúa de forma irracional y también de forma absurda porque no sabe. Nadie le enseñó cómo se debe actuar. Entonces, nosotros lleguemos a nuestros docentes como personas que tienen conocimiento, no que tienen juicios de valor y estereotipos. Recuerden que en esa edad son muy susceptibles. ¿Cuáles son las barreras comunes que existen entre padres y adolescentes, entre adultos y jóvenes? Más allá de la brecha generacional, es decir, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de diferencia, que es una marcada abismal, por lo cual los jóvenes tienden a no ser comprendidos, existen barreras que dificultan la escucha activa, como por ejemplo padres que tienen poco tiempo, es decir, la falta de tiempo, trabajan desde las 5 de la mañana, que salen de casa y regresan a las 8 de la noche, o padres que se enfocan en cuidar más a sus hijos, o también padres con hijos que son, perdón, hijos de padres que son docentes. Entonces, a veces hay esos casos, ¿no? Que cuidan a otros niños, pero no cuidan a los suyos. Entonces, la falta de tiempo crea una barrera común. La, también la distracción, el estar distraído por los dispositivos, en ocasiones, por ejemplo, el espacio para conversar podría ser en el momento de la cena o de la merienda o del almuerzo. ¿Y qué sucede? Tanto los padres como los adultos están o concentrados en la televisión viendo el programa mientras comen o a su vez están dentro de los dispositivos electrónicos viendo lo que son TikToks, los Reels, el YouTube o contestando mensajes por las redes sociales. Y también los prejuicios. A veces, tanto padres o madres no les gusta conversar porque no quieren demostrar flaqueza, ¿no? Quieren mostrarse como hombres o mujeres muy rectos y asumen que el joven se tiene que, él mismo tiene que solucionar los problemas, ¿de acuerdo? También, o también como parte del prejuicio, asumir de que el conversar no es tan necesario, ¿no? Es como hay personas o padres que dicen, no, es una etapa, ya se les pasará, ¿ok? Si nosotros logramos identificar en nuestras vidas estas barreras, esto nos ayudará a superar y a mejorar la comunicación con los adolescentes. Aquí tenemos una técnica de escucha activa. Dentro de algunas técnicas que se va a compartir aquí, incluyen el contacto visual. Qué importante es que los adolescentes con los padres tengan contacto visual. En ocasiones, especialmente después de la pandemia, ¿no? Aquí un paréntesis, hay el síndrome del rostro vacío o de la cara vacía. ¿Qué quiere decir? Los jóvenes se ocultan o con gafas o con la mascarilla. Hasta el momento de hoy que ya ha pasado la pandemia como tal, los jóvenes se ocultan, no hacen contacto visual, no quieren que los miren.
Por lo tanto, usted como adulto busque la manera de cómo encajar, claro, dentro de la mirada, así sea evitativa. Busque la manera cómo hacer contacto visual. ¿Por qué? Suelen decir que los ojos son los espejos del alma. A veces la mirada evitativa es porque quiere ocultar muchas cosas, ¿de acuerdo? O inseguridad o miedo. Si usted quiere hablar con un adulto, con una persona o con un niño, haga contacto visual para hacer sus peticiones o para escucharlo, haga contacto visual. Esto hace que el ser humano se sienta en una cercanía, un vínculo, ¿sí? Un vínculo que no, que es visual prácticamente, ¿no? Pero es mejor que te miren a los ojos a estar mirando la televisión mientras conversas. Hasta una se siente mal cuando la persona te evita, porque hace entender que no le interesa tu conversación o lo que te está diciendo. Busque contacto visual con el joven. También, hacer preguntas abiertas y parafrasear lo que dice. Ejemplo, eh, están hablando sobre, el joven le dice, es que el profesor de física es muy molesto, es muy bravo. Es decir, es que a mí, y eso que tú no conociste a mis profesores, antes nos pegaban y le cortaste el chance de poder expresarse. Entonces, ¿tú qué sería una respuesta dentro de lo normal o lo adecuado? Sería, ¿y por qué piensas que es bravo? ¿Y por qué consideras de que tiene algo contigo? Y empezar a que la persona exprese sus emociones. Es que siempre me toma lección. Y tú podrías replantearle, ¿no? Con esta estrategia de parafrasear. Bueno, si es que tú consideras de que siempre te llama la atención o si tú consideras que siempre te toma la lección, ¿no crees que sea porque ve que tú tienes la manera o tienes las habilidades para responder? Tal vez él te toma más en cuenta porque sabe o sabe que tú sabes, ¿no es cierto? O suena redundante, pero él, el profesor te pone atención por eso. Entonces es más estricto porque sabe que tú puedes más. Entonces, hacerle replantear, ¿no? Ahí está el ejemplo uno, en donde decía, hace años a mí me pasó, tenía profesores peores, de gana te quejas, en la cual cortas la escucha activa. Al caso dos, donde tú prácticamente es como una entrevista, ¿no? Intercambias ideas y haces que la persona conozca o vea diferentes puntos de vista. Eso es lo importante. Bien, estas estrategias ayudan a los adolescentes a sentir que su opinión es valiosa y fomentan un diálogo más profundo. Dentro de terapia, nosotros hemos visto aquí que muchos jóvenes lo que quieren es que los escuchen empáticamente, ¿sí? Y como también le mencioné al principio, siendo simpático con ellos, ¿no? No bravos, haciendo contacto visual, mostrando que les interesa lo que dice. Y los chicos suelen abrirse y también los adultos funcionan de esta manera. La escucha empática es para todos prácticamente. Entonces, lo que más odia a una persona, especialmente en terapia, es que tú lo interrumpas mientras estás hablando y le des tu punto de vista. A veces al paciente no le interesa que tú le des tu punto de vista, tu experiencia personal que hiciste, solamente quiere que lo escuches. Haga lo mismo, padre. Si es que su hijo le está hablando, simplemente escúchelo sin decir, es que yo cuando era joven hice esto. Por lo tanto, tú estás mal. No, denle el chance de que él se dé cuenta que está mal, ¿sí? Para esto, como una observación, podría, señores, buscar lo que es el método socrático, ¿de acuerdo? El debate socrático también. Busque cómo debatir con la otra persona para que él se dé cuenta de que está errando. Más no que usted diga, no, es que tú estás actuando esto porque eres un tonto, ¿de acuerdo? El método socrático o el diálogo socrático explica cómo hacerlo. Sería importante que usted lo investigue. El poder de la empatía. La empatía es la clave en la escucha activa. Significa ponerse en el lugar del otro y, algo muy importante, validar sus sentimientos. Ejemplo, venía una chica a consultoría a explicar de que se sentía muy triste porque el chico con el que salían juntos, por ejemplo, era en el gimnasio, dejó de escribirle y después se enteró de que estaba saliendo con otra chica del gimnasio. Sí, pero iban a entrenar todos juntos y la chica la miraba mal. ¿Cuál sería la escucha empática? Primero, escucharla sin juzgar. Segundo, ah, darle el espacio para que exprese sus emociones. ¿Qué sientes cuando ves? ¿Qué sientes que la chica te mire así? ¿Tú crees que la chica te odia? ¿Y por qué te odia? ¿Sería tu culpa? Es decir,
ser un buen entrevistador sobre aquello. ¿Y qué piensas hacer? ¿Crees que eso te está afectando? Y si te afecta, ¿por qué? Valida sus sentimientos. Estás enojada, ¿no es cierto? Sientes de que te han robado algo correcto, mas no te han robado nada. Él decidió, es decir, darle el espacio en donde exprese su emoción, validarla y darle una alternativa de solución. ¿De acuerdo? Al practicar la empatía, los adultos pueden construir una conexión más fuerte con los adolescentes y fomentar un ambiente de apoyo. Decir, a ver, mija, eso hasta hay un meme en la cual dice, uy, es que me dejó, mija, bueno, vengas a barrer, que ahí se le quita. Ahí está el ejemplo 2, ¿no? El uno, donde tú validas las emociones y le das el chance de que encuentre una solución. B, decir, qué pena, mejor ponte a hacer oficio porque eso es lo que te falta. Entonces, ahí se está quitando esa conexión y ese apoyo. Recuerde siempre hacer contacto visual. También, creando un espacio seguro. Es esencial crear un espacio seguro, especialmente los jóvenes cuando no tienen confianza porque ven que casa no es un espacio seguro. Fomente un espacio seguro dentro de casa, donde los adolescentes se sientan cómodos para expresarse. Cuando no existe esta comodidad, ¿qué buscan? Buscan consejos de otros adolescentes, es decir, de sus amigos. Si sus amigos ya tienen una vida llena de tormentos, ¿usted cree que le va a dar un buen consejo? Pues déjeme decir que es imposible, ya que ellos también tienen problemas y necesitan ayuda. Entonces, usted sea el mejor consejero, usted sea el mejor terapeuta, usted sea el mejor psicólogo de su hijo o de su hija, ¿ok? Crea un espacio seguro donde los adolescentes se sientan cómodos para expresarse. Esto se logra mediante la confidencialidad, explique que todo lo que van a ser dicho es y será solo de ustedes, no cometa el error que muchas veces cometen, y yo lo he visto que los padres, por ejemplo, caso de una chica que perdió su virginidad con su novio, tenía 16 años, le conversó, se puso modo víctima la señora, comenzó a hablar a todo el barrio de que su hija la había traicionado su confianza con el novio, a la abuela, a los tíos, a los hermanos. ¿Usted cree que va a tener confianza en las mamás después de haber comentado a todo mundo y ahora la chica es el chisme de todos porque ha perdido la virginidad? Aunque, en paréntesis aquí, la chica tiene su derecho de disfrutar su sexualidad plena. ¿Usted cree que ese hogar es un espacio seguro? Pues no lo es. Entonces, todo lo que diga su hijo o su hija, créelo con un espacio de confidencialidad. Salvo que sea algo muy fuerte, como por ejemplo él quiera matarse, cuestiones así, ahí sí busca ayuda de un psicólogo o un psiquiatra. Respete, no critique. Recuerde cuando usted fue joven, no critique. Y si analizamos la palabra criticar, criticar y es valorar o sojuzgar tanto lo positivo como negativo, no solo lo negativo, ¿de acuerdo? Crea un espacio seguro. ¿Esto por qué? Porque va a promover la honestidad al conversar y el respeto mutuo. Recuerde que usted también es un ser humano y su joven necesita una orientación. El rol de la paciencia. La paciencia es fundamental en la escucha activa. A veces los adolescentes necesitan tiempo para articular sus pensamientos. Practicar la paciencia permite que el diálogo fluya y que ambos se sientan cómodos para la conversación. ¿De acuerdo? El rol de la paciencia es muy importante. Existe una teoría la cual se llama el sillón de castigo. Ok, entonces, ¿qué sucedía con esta teoría? Explicaban que cuando los niños se portaban mal, el padre mandaba a su hijo a su recámara y él se iba al sillón a pensar. O viceversa también. El sillón de castigo mandaban al niño a que piense mientras se calmaba. Entonces, ¿qué significa esto? Esta teoría busca lo que nosotros denominamos el tiempo fuera. Cuando se sienta que su hijo le está haciendo perder la paciencia, está a punto de ahorcarlo y matarlo y descuartizarlo y degollarlo y desollarlo también, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? De ese tiempo fuera, utilice el sillón de castigo, utilice un espacio adecuado para que usted pueda respirar y darse cuenta, no actuar por impulso, porque a veces los padres cuando están muy molestos quieren darles con el cabresto, con el cable de luz, con las chanclas, con todo. Dale con todo porque siente que está afectado. La ira, él ha afectado demasiado que quiere matarlo a golpes.
¿Qué sucede después? Cuando los hijos se acostumbran al golpe, después de mucho golpe, los hijos simplemente ya no hacen caso, es decir, el castigo físico deja de funcionar. Por lo tanto, usted, como ser más pensante de más edad, ya no va a utilizar el golpe, utilice el diálogo, ¿de acuerdo? Y sea paciente, porque recuerde que es un adolescente que todavía no sabe. Por lo tanto, des un tiempo fuera antes de hablar con él para que se le pase las iras y después de eso converse con él. Si siente que está aumentando la discusión, pare ahí, haga un stop, salga afuera, tome agua, respire un poco y regrese nuevamente y llega a soluciones. Busque potenciar más soluciones y busque eliminar los conflictos. ¿De acuerdo? Promoviendo el diálogo abierto. Fomentar el diálogo abierto implica hacer preguntas que inviten a la reflexión y a la expresión, como preguntas abiertas, como hablamos en un principio, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué sientes que esa chica te haya dejado? ¿Sientes que no era para ti o si era para ti? ¿Qué solución le darías? Etcétera. Esto puede abrir puertas a conversaciones significativas y profundas. Cuando usted hace eso, ¿usted piensa que su hijo va a confiar sus secretos al vecino o al mejor amigo? No, sabe que tiene un espacio adecuado, seguro de confidencialidad en casa. Sea un buen entrevistador. Usted puede ser un buen terapeuta para sus hijos. Creo yo que el mejor terapeuta, el mejor psicólogo o psicóloga son los padres. Busque la manera de cómo fomentar y crear hijos con salud mental adecuada para poder enfrentar a los obstáculos de la vida. Usted déle las herramientas. En el manejo de conflictos. La escucha activa es esencial para el manejo de conflictos. Al entender las perspectivas de los adolescentes, se pueden encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes. Esto ayuda a construir una resiliencia y habilidades de resolución de problemas. Usted cuando le enseña a ser paciente, a mirar a los ojos, a poder expresar, a ser un buen entrevistador, no hablar de forma empática con preguntas abiertas, estas herramientas se quedan impregnadas en los jóvenes y tienden a solucionar sus conflictos de la misma manera, es decir, hablando, escuchando, siendo pacientes, tomando ese tiempo fuera, es decir, usted le está brindando las herramientas, ¿ok? A solucionar los conflictos. Ejemplos de éxitos. Por ejemplo, hay numerosos ejemplos de cómo la escucha activa ha transformado relaciones con adolescentes. Historia de familias y educadores que aplicaron estas técnicas y muestran resultados positivos en la comunicación y la conexión emocional. ¿De acuerdo? Tenemos un caso número uno. O bueno, el único caso para no hacerlo más amplio este taller. Imaginemos una familia compuesta por dos padres, obviamente no va a decir los nombres, y dos hijos, un adolescente de 15 años y una niña de 9 años. Ambos padres tienen trabajos demandantes, trabajan mucho, lo que a veces les deja poco tiempo para interactuar profundamente con sus hijos. El adolescente ha mostrado signos de aislamiento, desinterés en las actividades familiares, mientras que la niña ha comenzado a tener dificultades en la escuela, reflejadas en el rendimiento académico bajo y episodios de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Los padres han notado un distanciamiento emocional con sus hijos a pesar de sus intentos de acercarse a las conversaciones y a menudo terminan en malentendidos o en discusiones, especialmente con el adolescente. La niña, por su parte, ha dejado de expresar sus preocupaciones y parece guardar sus problemas para sí misma, es decir, se queda callada, lo que preocupa a los padres. Aquí vemos un grave problema de comunicación. ¿Cómo sería la intervención aquí o cómo se hizo la intervención? Primero, la escucha activa, como ya lo hablamos, es una técnica que implica prestar atención al interlocutor, es decir, a sus hijos, no solo a sus palabras, sino a sus emociones y su lenguaje corporal. Si usted observa que su lenguaje corporal está más cohibido, está más tímido, está más ansioso, no quiere hacer contacto visual, es que algo le pasa. Dese cuenta de ello. Incluye habilidades como hacer preguntas abiertas, parafrasear lo dicho, para asegurarse que se ha comprendido correctamente y responder de manera empática y sin juicios. Para aplicar esta escucha activa, en este caso, los padres deciden implementar las siguientes estrategias. Dedicar tiempo de calidad. Los padres acuerdan reservar momentos específicos del día para interactuar individualmente con cada hijo, sin distracciones, apagando la televisión y quitando los celulares por unos 15, 20 minutos, por ejemplo. Este tiempo se utiliza exclusivamente para escuchar que los hijos desean compartir sin interrumpir ni juzgar.
Preguntas abiertas. En lugar de hacer preguntas cerradas que pueden ser respondidas con un simple sí, no, los padres empiezan a utilizar preguntas abiertas para fomentar un diálogo más profundo. Por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Sí te fue bien en el examen? Sí. ¿Hay algo nuevo? No. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Necesitas ayuda? No. Ya, esas son preguntas que usted mismo lo está condicionando a responder con un sí o un no. ¿Ok? Preguntas abiertas sería, he notado que estás mejorando en el colegio. ¿Qué estás haciendo? Me alegra mucho que te estés mejorando en el colegio. A ver, cuéntame. Es una pregunta abierta, le da el chance de conversar más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si preguntan al adolescente cómo se siente con respecto a la escuela y sus amigos, en lugar de preguntarle solo si terminó su tarea. Es decir, ¿terminaste tu tarea? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No necesitas ayuda? No. Entonces pregúntele, oye, me gustó la tarea que de filosofía que te mandaron sobre el método socrático. Explícame, yo soy, no, soy de otra escuela y no entiendo mucho de aquello. No, en mis tiempos no me enseñaron. Ah, te está dando el chance de que, de aprender y poder expresarse, hacer una conexión profunda. La validación emocional. Los padres aprenden a reconocer y validar las emociones de sus hijos expresando comprensión y empatía. Por ejemplo, cuando la niña muestra signos de ansiedad, en lugar de minimizar sus sentimientos, los padres la animan a hablar sobre lo que le preocupa y aseguran que es normal sentirse así. Por ejemplo, llegó al consultorio una niña que se sentía ansiosa porque vio una persona muerta en un accidente de tránsito, ¿de acuerdo? Y tenía miedo a la muerte. Entonces, erradamente le decían que no pasa nada, simplemente ignoraba esa emoción que sentía, el miedo. Entonces hay que preguntarle qué sientes, por qué razón consideras de que esa persona murió, qué crees que pasa después de la muerte. ¿Tú crees que papá y mamá van a morir? Sí, ¿no es cierto? ¿Te da miedo eso? Sí, pero es algo normal que todo ser humano tiene que pasar, atravesar porque somos seres vivos, etcétera. Es decir, darle el chance de que ella exprese sus emociones, no invalidarle, pero sí enseñarle. Por ejemplo, después de la muerte hay un cielo y papá y mamá estarían. Pero por el momento papá y mamá están vivos, disfrutemos de nosotros como familia, etcétera. Sean un, sean un buen entrevistador como yo. Sepan hacer preguntas. Imagínense un entrevistador en televisión nacional que le diga, ¿usted piensa que el Ecuador está bien? Y le respondan, no. ¿Y por qué razón? Porque el país está mal y está todo bien para usted. Sí. Entonces, ¿qué hace el buen entrevistador? Busca preguntas que hagan que el entrevistado hable. Entrénese en aquello, por favor. Y la retroalimentación reflexiva durante las conversaciones, los padres practican la técnica de parafrasear lo que sus hijos han dicho para asegurarse que han entendido correctamente para demostrar que han prestado atención. Eso también ayuda a los hijos a sentirse comprendidos y valorados. ¿Cuáles fueron los resultados después de aplicar estas técnicas? Después de varias semanas aplicando estas técnicas, se observaron cambios notables en la dinámica familiar. El adolescente comienza a mostrar más disposición para hablar sobre sus problemas y se siente más comprendido por sus padres. La niña, al sentirse escuchada y apoyada, empieza a mejorar en la escuela y reduce significativamente los episodios de ansiedad. Los padres también reportan sentirse más conectados emocionalmente con sus hijos y notan que las discusiones han disminuido considerablemente. La familia en su conjunto experimenta una mayor armonía y comprensión mutua. Conclusión. Conexiones sin gritos, siempre mirando a los ojos. Dominar la escucha activa y el diálogo con adolescentes es un viaje continuo. Al aplicar estas técnicas podemos construir conexiones más fuertes y significativas. Recordemos que la comunicación efectiva es la clave para el desarrollo saludable de los adolescentes. Si necesitas más asesoría, si necesitas atención personalizada, tenemos psicología infantil, psicopedagogía, terapia de lenguaje. Eh, Puedes consultarnos aquí en Sedes Mental. Estamos ubicados en Guayabamba. Aquí tienes nuestros números y nuestro correo. Muchas gracias por prestar atención. Espero que te pueda servir en algún momento. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir.